Como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie le defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni pecado, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y su fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. Aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y honor. Dios añada bendición a su santa palabra. Me gusta mucho este pasaje, versículo 7, que dice: y como cordero fue llevado al matadero, y ni siquiera Él abrió su boca. Ahora le pregunto en esta mañana, ¿de quién estamos hablando nosotros? De Jesús. Sin pecado, pero fue contado como un criminal en la cruz. Ahora, cuando hablamos sobre el llamado de Dios, porque ese es el tema en esta mañana, ¿cómo se llamaba? Un llamado divino, ¿verdad? Cuando hablamos sobre el llamado de Dios, la pregunta que nos hacemos es: ¿a quién Dios llama? Es decir, ustedes están aquí esta mañana. La Biblia dice: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, ¿quiénes hemos sido llamados por Dios? Dios llama a todos los creyentes. Llama a todas las personas. ¿Para qué? Para tener una relación con Él, para vivir de acuerdo a sus enseñanzas, para amarle y para servir también a los demás. Es decir, que al primero que Dios llama es ¿a quién? A usted. Debe que estar a tu lado, Dios te está llamando. Lo segundo que pasa es que Dios llama a individuos en específico. La Biblia nos enseña algunos personajes que cumplieron un propósito particular. ¿A quiénes vemos en la Biblia? Vemos a un Moisés, vemos a un Samuel, a un David, vemos a los profetas con llamados diferentes, pero con una vocación, un ministerio, un compromiso. No todos los que estamos aquí vamos a ser pastores. No todos los que están aquí van a ser profetas. No todos los que están aquí van a tener un propósito individual. Pero de igual forma, aunque no tengas un propósito individual, con un llamado, un ministerio, sí tenemos un propósito colectivo, que es adorar a Dios y servir a los demás. Gracias por ese amén. Porque a veces estamos en la iglesia y decimos: bueno, no sé para qué Dios me llamó. Usted no sabe cómo entraste a la iglesia. Dios llama a muchos allá afuera. Dios toca la puerta de bastante gente allá afuera. Pero el problema no es tocar la puerta, el problema es que la gente deje entrar a Jesús en su corazón. Porque cuando tú dejas entrar a Jesús en tu corazón, ya no deja de hacer un llamado colectivo y te hace un llamado individual para participar con Él en esto. Por eso cuando el Señor dice: muchos son llamados y pocos los escogidos, siéntase parte de los escogidos de Dios en esta mañana. Ahora, ¿cómo se refleja entonces un llamado de Dios en la vida del ser humano? Cuando el Señor llega a tu vida y te hace un llamado, hay decisiones y elecciones que cambian en tu vida. Porque ese llamado que Dios hace a ti va a influir en todo lo que hagas. Porque te va a guiar, te va a hacer cambiar de carrera, te va a hacer cambiar de relaciones, te va a hacer cambiar de actividades.
solamente para que te alinees a un propósito divino. Vemos a un hombre que hablamos la semana pasada que se llamaba ¿cómo? Eliseo. ¿Qué Dios le hizo cambiar a Eliseo? Su relación, su entorno, su familia, su círculo más cercano. Vemos un hombre llamado Samuel que Dios lo llama. ¿Y qué pasa con Samuel? Dice la Biblia que su madre lo entrega a los 2 años a la iglesia. Y una sola vez al año subía a ver a su hijo. Cada vez que había sacrificio. Cuando Dios llama se refleja en ti porque hay una verdadera transformación personal. Hay un cambio significativo. Dios no llama a personas por llamarlas. Dios llama a personas para hacer un cambio mayor en su vida, para ver un propósito, una satisfacción. Dios te llama sencillamente para transformar tu entorno secular. Lo tercero que se refleja cuando Dios llama a una persona es servicio y compromiso. Te sientes involucrado, no solamente en la iglesia, también en tu comunidad. Refleja un deseo de vivir según el propósito, el amor y la compasión de Cristo. Lo siguiente que pasa en la vida de un cristiano cuando hay un llamado es que hay un crecimiento personal. El crecimiento personal va muy ligado a entender cómo tu fe crece y cómo se aplica en tu vida diaria. Lo quinto es que debe haber en tu vida un testimonio y una evangelización constante. Muchos quieren estar al frente como un pastor hasta que saben el peso que lleva un pastor. Pero el primer llamado que Dios nos hace a nosotros a nivel personal es que nuestra vida sea un testimonio y sea una evangelización constante. Tu vida debe estar llena de fe. Esa fe debe compartirlas con otros. Debe convertirte en un testigo de Jesús y contribuir con la expansión del mensaje del evangelio. Ay, pastor, yo tengo 10 años convertido y no sé para qué Dios me llamó. Te llamó para que salieras a predicar el evangelio. Te llamó para que compartieras las buenas nuevas de salvación. Ahora, quiero que vayamos a analizar algunos personajes de la Biblia y sus llamados. El primero que vamos a ver ahorita es Éxodo 3, donde habla sobre el llamado de Moisés. Dice mi Biblia que Moisés era un israelita, que su madre no permitió que lo mataran y lo entregó o lo mandó para que la hija del faraón lo criara. Ahora, Moisés crece en una corte egipcia. Luego de matar a un egipcio por verlo maltratar a un hebreo, huyó ¿a dónde? A Madián. En Madián se casa, comienza a pastorear. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor a Moisés que estar en Madián. Dice mi Biblia que el Señor llamó a Moisés en el desierto. Nosotros, cuando hablamos del desierto, hablamos de problemas y dificultades, ¿sí o no? Cuando la gente dice, ay, estoy pasando por un desierto, eso usted no lo piensa como una playa, estar en el Ávila, no. El desierto es algo donde se sufre. Sin embargo, Dios llamó a Moisés en el desierto y le dijo, Moisés, quiero que vayas a donde el faraón. Y Moisés le dice, tú no sabes quién es el faraón. Y el Señor le dice, sí sé quién es el faraón, pero que tú vayas. Y ahí comienza Dios a hablar con Moisés. Y Moisés le dice, pero ¿en nombre de quién voy a ir? Y Dios comienza a revelársela a Moisés. Y le dice, Moisés, yo soy el que soy. Y cuando llegue al faraón dice, yo soy, me envió. Es decir, comienza a haber una relación personal con este Moisés. A pesar de su tartamudez, a pesar de su inseguridad, finalmente Moisés acepta un llamado. Y su historia muestra cómo Dios puede transformar a una persona en un líder extraordinario.
Oiga, déjame decirte que a Dios no le importa tus limitaciones. Moisés le dijo, ¿cómo te llamas? Imagino que Dios tuvo compasión de él y le respondía antes, ¿cómo me llamo? A Dios no le importó la tardanza. A Dios no le importó el miedo. Dios le dijo, me importas tú. Y como yo te voy a enviar a ti, dile solamente, yo soy, me envió, yo me encargo de hablar por ti. Si me está entendiendo que a Dios no le importa tu grado de instrucción, a Dios no le importa cómo estás hablando, cómo estás caminando, a Dios le importa el llamado que hizo a tu vida. El segundo personaje que vamos a hablar hoy se llama Samuel. Samuel es un tipazo. Primera de Samuel, capítulo 3. Elí, que es el pastor de la congregación, ve a Ana llorando y Elí dice, esta mujer como que está rascada, está borracha. Pero esta mujer le dice, no me llames así, que gran aflicción hay en mi corazón. Y Elí le entra el Espíritu de Dios, le dice, al próximo año vas a estar embarazada y vas a traer un hijo aquí. Y dice la Biblia que Ana quedó embarazada después que la humillaron porque sencillamente no tenía hijos. Óigame, pero le hago un análisis a ustedes, las mujeres. Ustedes toda la vida le han humillado por no tener hijos y se le va a ocurrir decirle a Dios, Señor, pero cuando nazca este niño, te lo voy a regalar a ti. Una locura, ¿verdad? El único. Dice la Biblia que 2 años vivió Samuel con Ana, después que lo destetó y el niño pudo más o menos ir creciendo. Dice la Biblia que Ana se lo llevó a la iglesia y le dijo a Elí, este fue el niño que yo ofrecí a Jehová y como lo ofrecí a Jehová, lo vengo a entregarte a ti. Oiga, a los que están llorando porque son huérfanos, dejen la lloradera. A Samuel lo dejaron solo en el altar con gente que no sabía quién era. ¿Y sabe qué dijo Samuel? Él es mi padre. Y se le reveló Jehová a Samuel. ¿Y sabe dónde dormía Samuel? Ahí tirado en el altar. Es decir, no tenía cama. Dice la Biblia que dormía en el atrio todos los días tirado al lado, esperando no sé qué. Mientras los hijos de Elí eran los sacerdotes y hacían vagabundería, Samuel se quedaba en el altar. Una sola vez al año veía a su mamá. Y la mamá al año le subía un poquito de comida casera, le subía su ropita nueva, dice la Biblia que le hacía un vestido nuevo. Y se lo llevaba una vez al año. La Biblia no dice que el Cana subía a ver a Samuel. Oiga bien, la Biblia dice que Ana subía al templo a ver a Samuel. Ahora, hay una voz que se le aparece a Samuel. Y esa voz se le dice, Samuel, Samuel. Y corre Samuel a donde Elí y le dice, Señor, ¿necesitas algo de mí? Y Elí dice, no, yo no te estoy llamando. Pasó eso 3 veces. Y cuando Samuel vuelve a donde Elí le dice, no, yo creo que tú estás mal. Hay algo que yo escuchaba antes, que era la voz de Jehová. Vuélvete allá y si te vuelve a hablar, dile, habla que tu siervo oye. Hay veces que Dios te está hablando a ti y sencillamente necesitas humillarte en su presencia y decir, habla que tu siervo oye. Porque quizás no sabes que es la voz de Jehová, pero es la voz de Jehová hablando en tu corazón. Ahora, Samuel se convierte en el ser más espiritual que ha existido en esta tierra. El hombre que Dios le dio el honor de ungir al primer rey de Israel. Un hombre que Dios le dio la oportunidad de ungir al segundo rey de Israel. Y las mejores batallas del pueblo de Israel la ganaron gracias a la oración de un hombre llamado Samuel. Oiga, pero ¿de qué edad tenía Samuel en el templo? Desde los 2 años. ¿Me está entendiendo que hay llamados extraordinarios? Por eso hay gente que dice, ay, pero es que nació en el Evangelio. Sí, pero necesita un encuentro con Jehová, necesita un encuentro con Jesús, necesita un encuentro con Dios para poder desarrollar un ministerio. Él estaba en el altar, pero Dios se le tuvo que revelar. Tenemos a un hombre llamado David, un hombre que la Biblia define como
El que tiene el corazón de Dios o el corazón como el de Dios fue el segundo rey de Israel. Samuel, cuando lo vio, se enamoró de ese chiquito. Fíjense que cuando Samuel llega a la casa de Elí, le dice, por favor, tráigame a todos sus hijos. Ya él había ungido a un rey llamado Saúl. Dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, fuerte, de buen parecer, el mejor de su casa. Ahora va a ungir a David, llama a todos sus hermanos y ve a todos de buen parecer, soldados, así como su pastor, de buen parecer. Pero cuando esté ahí, el Señor le dice a Samuel, Samuel, ninguno de ellos es. Llega uno chiquitico, flaquito, con un arpita que no tenía ni carne tenía. Y llega y dice la Biblia que, como cuando veíamos antes el chacal de la trompeta, ¿no? Llegó el más despreciado de todos. Y llegó Davidcito ahí, el insignificante, el que iba a llevar las ovejas, el que olía a ganado. Y cuando Samuel lo vio, Samuel no lo vio como rey. Samuel lo vio y le dijo, ¿y esta cosa qué? Y Jehová le dijo, esa cosa es el rey de Israel. No mires el cuerpo, mira el corazón. Porque ya se había acostumbrado a que el rey tenía un físico. Pero déjame decirte algo, cuando Dios hace un llamado, Él guarda la promesa aun cuando no sea el siguiente día. Porque mi Biblia dice que David tuvo que pasar problemas, dificultades, tentaciones. Duró 30 años antes de ser rey de Israel. Y tú te quejas porque ayer el pastor oró por ti, te dijo, oye, Dios te va a llevar a las naciones y ya mañana quieres sacar el pasaporte. David tuvo 30 años para prepararse. Y no solamente para prepararse, sino para ser un buen rey en Israel. Ahora, el problema de Samuel era que Samuel tenía algo preconcebido en su espíritu. Él ya tenía un prototipo de rey. Quizá la gente a tu alrededor tiene prototipo de pastores. Quizá la gente a tu alrededor tiene prototipo de profeta. Quizá la gente a tu alrededor tiene prototipo de hermanos. Pero cuando Dios te elige, Dios rompe los prototipos. Sencillamente porque te eligió a ti. Gracias, dígame. No importa que sea feo, dígame. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque a veces vemos prototipos. Le cuento la historia del hombre que llegó encorbatado y enflusado y se sentó en la última fila. Y vino el protocolo y lo pasó para la primera fila. Y el pastor de la iglesia dijo, no, es un hombre importante. Y lo subió al altar y dijo, pastor, tenga usted la bondad de despedir este servicio poderoso. Y el hombre dijo, gracias. Yo sencillamente soy santero. Vengo de una fiesta bien arreglado. Pero voy a orarle al Dios que yo le sirvo para que lo bendiga a ustedes. Porque a veces nos confundimos con las apariencias. Y el diablo se viste de luz para engañar a los escogidos. ¿Estamos claros en eso? Ahora, quisiera que pudiéramos analizar rápidamente un personaje llamado Nehemías. Gracias. Y le voy a decir por qué puse Nehemías. Porque Nehemías eres tú. Nehemías es un ser insignificante en la historia. Elegimos a un hombre llamado Moisés que liberó al pueblo de Israel. Elegimos a un hombre llamado Samuel, que fue el mejor profeta. David fue el mejor rey de Israel. Pero Nehemías era el copero. Era el sirviente. Era el que estaba al lado del rey. Y Dios coloca en la vida de Nehemías ese deseo de ir a reconstruir los muros. Oiga, Dios puede poner deseos en ti para reconstruir algo. No te sientas menos. Pide a Dios estrategia. Dice la Biblia que Nehemías estaba ahí y dice, Señor, siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está bautizando. Quiero reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Qué hago? Yo soy un sirviente en la casa del rey. Y el Señor le dice a Nehemías, Nehemías, me he puesto gracia para que cuando llegues delante del rey, el rey te escuche.
Dice la Biblia que Nehemías no habló delante del rey porque era prohibido hablar delante del rey. Pero el rey le dijo: Nehemías, ¿qué tiene? Te veo achicopalado, te veo triste. Anda, brother, ¿qué pasa? Ve cómo tenía amistad con el rey. Y él le dice: rey, ¿sabe algo? Mi ciudad ha sido destruida, los muros están en el suelo y siento un deseo de ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Y Dios pone esa palabra en la vida de Nehemías y el rey le dice: Nehemías, y por eso está llorando. ¿Cuánta madera necesita? ¿Cuántos soldados necesitas? ¿Por cuántas aldeas vas a pasar? Te voy a firmar todo. Anda a este lugar y pide las mejores maderas para que reconstruya tu ciudad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si Dios pone algo en tu corazón, solamente tienes que ir a su presencia y dile: ¿qué hago con lo que has puesto en mi corazón? Dios no te pone algo en el corazón porque eres menos, no. Dios pone algo en tu corazón porque eres más. Dios no necesita a veces elegirte como rey para usarte. Necesita elegirte por tu corazón para poder usarte. Porque si tú comparas a Nehemías con David, David es más importante. Pero ¿quién hizo más, Nehemías? Quizás tú puedes decir: bueno, Samuel fue mejor porque fue profeta, pero el que reconstruyó la ciudad fue Nehemías. El que levantó el altar de adoración fue Nehemías, porque dice la Biblia que Nehemías se unió con Esdras. Y dice la Biblia, y ambos comenzaron a traer la palabra de nuevo a Jerusalén. Oiga, lo más insignificante de la historia comenzó a ser lo más importante. Por eso te digo en esta mañana, no sientas que el llamado es menos. No sientas porque eres diácono, eres ujier. En otras iglesias se usa el término ujier. Porque eres protocolo, sencillamente porque eres el que carga el agua. Eres insignificante. Nehemías solamente comenzó a cargar madera. Y dice mi Biblia que cuando llegó Nehemías, fueron sus enemigos a acusarle. Decirle: ¿tú crees que vas a construir? Porque el diablo siempre te va a mandar a alguien para sacarte del propósito. ¿Tú crees que vas a construir? Y dice que se pusieron de acuerdo para hacerle guerra a Nehemías, pero Dios, cuando da la estrategia, da la salida. El Señor le dijo a Nehemías: tranquilo, ponga a los hombres a construir el muro, pero que cada uno construya frente a su casa. Y esto es clave, porque si ponemos a César frente a su casa, lo que menos César quiere es una invasión por ahí. ¿Sí o no? Pero si lo ponen de Lisbeth, dice: no, me ha costado dormir. Mire que está invadiendo. Bueno, yo intenté parar la broma ahí. Pero ahí no, ayudar a la vida por su familia. Y dice mi Biblia que con una mano construían y con otra mano tenían el arma. Para poder cuidar. Pero ¿cuál es lo espectacular de todo esto? Que Nehemías hace una oración. Dice: Señor, haz que todo lo que me dijiste a mí se pueda cumplir. Porque hay un momento de la historia que el llamado te va a ejercer presión. Y cuando en el llamado hay presión, tú comienzas a hacerte preguntas. Y la primera pregunta que te hace es: ¿será que Dios me llamó? ¿Será que esto vale la pena? Pero es ahí donde vuelvo al comienzo de la historia, cuando comenzamos a leer Isaías 53. Hay momentos de la historia que Jesús está en el huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní Jesús dice: ¿será que hice lo correcto? Porque el original dice: Señor, si hay otra forma de redimir al mundo, házmela saber. Pero Jesús reacciona y dice: pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y dice la Biblia que ángeles del cielo bajaron, tocaron el cuerpo de Jesús y lo fortalecieron. Hay momentos en la vida que estamos como el Señor, decirle: Señor, pero que me siento tan débil. Yo sé que me llamaste al ministerio, yo sé que me llamaste a la iglesia, yo sé que me llamaste a servirte, pero ¿qué hago con lo que siento? Y es ahí donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas y tiene que enviar ángeles para que levanten nuestras manos y decirte: todavía no has terminado, largo camino te resta. Porque el llamado que Dios te dio, el llamado que Dios te hace, es hasta que lo cumplas.
Porque hay gente que huye del llamado. Hay gente que huye del propósito que Dios le está dando. Pero déjame decirte, vas a cumplir el llamado. Ahora bien, voy cerrando con esto. Lo puedes cumplir por las buenas o lo puedes cumplir por las malas. Te lo dejo hasta ahí. Porque en los próximos días vamos a ver a Jonás. Entonces, o lo cumples por las buenas o lo cumples por las malas. Termino en este momento diciéndote, el llamado que Dios te hace es eterno. Y el Dios que te llamó te va a respaldar en el nombre de Jesús.